¿Qué pasa, camaradas? Bienvenidos a DP Podcast. Hoy tenemos aquí a un colega, a Vito Quiles, conocido por todos. Creo que la mayoría de la gente que va a ver, bueno, seguramente por mis seguidores y algún vídeo compartirá también, pero que lo conoce todo el mundo. Muchos españoles para mal, por desgracia, porque no lo conocen, y muchos para bien. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Un placer estar aquí en tu podcast. Primero, felicitarte por esta iniciativa, porque yo creo que al final no deja de ser un espacio de libertad donde es necesario que podamos expresarnos todos, no como precisamente los medios convencionales que solo permiten expresarse a una parte de la población. Y muy contento y muy a gusto de estar aquí contigo. Pues te lo agradezco, la verdad, porque sinceramente es una iniciativa que cuesta un poquito, ¿no? Porque cuando ves que hay muchísima gente que se pone a hacer podcast, dices, uff, ponerme a hacer esto, tener que hablar con la gente para que vengáis de invitados y al final, bueno, pues que expliquéis qué es lo que está pasando, en este caso contigo, pues con el periodismo, que es lo que de verdad me interesa, saber cómo estás viendo, así a grandes rasgos, los medios de comunicación, tío. ¿Cómo los estás viendo? A día de hoy, actualmente. Bueno, yo creo que los medios de comunicación hoy en día, por desgracia, representan cada vez a menos gente y creo que son una alternativa que cada vez se utiliza menos por parte de la población para informarse porque nos hemos dado cuenta de que nos han engañado, de que nos han mentido, de que no reflejan, por ejemplo, la información tal y como es hoy en día en la sociedad y que más bien lo que hacen es hacer un seguidismo, digamos, partidista del gobierno de turno, que es el que les financia. Yo la verdad es que he visto con mucha incredulidad como, por ejemplo, los medios de comunicación se han atrevido, ¿no?, a fomentar este discurso buenista, por ejemplo, en cuanto a la inmigración ilegal, permitiendo que un relato, que es el que promueve el mismo gobierno, se haga eco en la sociedad y que no es el cierto, porque cada vez vemos como hay más inseguridad, como la inmigración, por ejemplo, trae más problemas. Y esto solo es un ejemplo. También hemos visto como los medios de comunicación han atacado muy duramente a gobiernos anteriores, como el del Partido Popular, utilizando, por ejemplo, el pretexto de la corrupción. Y luego hemos visto que han estado silentes e impasibles cuando este gobierno es el que más casos de corrupción acumula en la historia reciente de España. Y no han dicho absolutamente ni una palabra. O como, por ejemplo, ¿no?, durante las mociones de censura que se han presentado contra Pedro Sánchez, desde los medios de comunicación se decía que era una auténtica barbaridad, poco menos que se criminalizaba a toda la oposición, cuando realmente el sentir general de la calle era que se presentara una moción de censura. Y efectivamente creo que los medios ya cada vez representan a menos gente y Sí. están actuando como palmeros de un Sí, partido político. choca un poco, ¿no? Porque un gobierno que se hace llamar progresista, que al final lo que impone son restricciones. Bueno, esto choca un poquito, ¿no?, con este gobierno que dice ser, o se hace llamar, o se caracteriza por ser progresista, porque lo que está haciendo es poner restricciones, restringir a todos los medios de comunicación, dejándoles claro que hay que seguir una instructa. Y también individualmente a los periodistas, porque se puede ver que los portavoces del gobierno y de sus socios, o sea, yo creo que esto ya no es una novedad, pero ¿quién te contesta? Te contestó el otro día Rufián. No. Bueno, efectivamente, ¿no? Estamos ante el gobierno, yo diría, más autoritario desde la dictadura. Incluso me atrevería a decir que en la dictadura incluso habían algunas libertades que hoy en día no tenemos, ¿no?, para opinar sobre ciertos temas. Y además a mí lo que me parece es que este gobierno presume mucho de democracia, ¿no?, y de libertad de expresión y se vanagloria de ser un gobierno plural, pero es todo lo contrario. Es un gobierno que no permite al disidente poder expresarse, que no permite, por ejemplo, a los medios de comunicación acceder como medios oficiales a actos del propio gobierno. Yo me he encontrado muchas veces con que salgo de congreso y no puedo ir absolutamente a nada. Y esto creo que es importante que la gente lo sepa. No puedo ir a la sede Ferraz, no puedo ir a la Moncloa, no puedo ir a un acto del Partido Socialista, no puedo ir ni a mítines en la calle. O sea, me he encontrado... No puedes ir, perdón, pero porque no tienes acreditación, o sea, no te dan la acreditación o te prohíben en la entrada. Bueno, es que no me permiten el acceso en la vía pública. Es decir, establecen zonas de seguridad que se inventan, corrompiendo a la policía, que me lo encuentro constantemente en plazas, en parques públicos, donde el PSOE va a dar un mitin, o va el señor Óscar Puente, o va cualquier ministro, y te dicen que no puedes acceder por la vía pública, que tienes que ponerte en la acera de enfrente y esperar una hora a que salga el autócrata, a que salga O el día Pedro del libro, Sánchez. el día del libro de Irene Montero. Por ejemplo, ¿no? Que me decían Ahí que no los podía estar. agentes, o sea, fueron a por ti directamente. Con el Sí, uso de la fuerza. De la efectivamente. autoridad, sí, pero con el uso de la fuerza, además. Además, me parece que aquí entramos en una contradicción bastante grave y bastante notable,
Y es que yo creo que lo que no se puede hacer es decirle a un profesional que está trabajando en la vía pública que esa calle no es para él, que ahí no puede estar, ¿no? Cuando precisamente te encargas, y yo creo que es la función de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es garantizar la seguridad del ciudadano. Entonces, si digamos que la policía cobra un sueldo público por garantizar mi seguridad, la tuya, la de las personas presentes en esta sala, ¿cómo es posible que permitan que se agreda, que se acose, que se hostigue a un profesional que está haciendo su trabajo y que no se le permite realizar dicho trabajo en condiciones de seguridad? Porque yo creo que la policía está para eso, ¿no? Y yo me encuentro con que cuando voy a los sitios y me encuentro una turba de 200 descerebrados, violentos, agresivos, queriéndome partir la cabeza, la policía no viene a preguntarme, ¿estás bien? Vamos a actuar para que puedas ejercer tu trabajo en libertad y con profesionalidad y con seguridad. Lo que hacen es proteger a la turba, identificarme a mí, pedirme el DNI a mí. ¿Pero por qué no identificas y por qué no filias precisamente a todos esos violentos que están intentando increparme? O sea, puede ser porque no te vas de víctima. Mira, cuando interpusimos la pero un momento, te diré una cosa. Sí. Eso pasa en los actos de izquierdas. Porque yo he ido a Ferraz. Es lógico que, obviamente, pues algunos manifestantes un poquito más radicales o que se venían arriba proferían insultos contra porteros de la Sexta. ¿Y qué hacía la policía? Apalear a los manifestantes patriotas que protestaban contra la corrupción de los medios de comunicación ahí presentes. Ahora, ¿qué hace la policía cuando yo me desplazo a un acto de izquierdas? Identificarme a mí y proteger a los que a mí me apalean. Es que es el mundo al revés y es la contradicción máxima entre cómo se actúa cuando alguien es de izquierdas y cómo se actúa cuando alguien no representa a la izquierda mediática. Sí, pero es que parece que para conseguir esa protección es eso, que te tienes que ir de víctima. Tú, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, ningún portavoz te contesta. No te vas de víctima, todo lo contrario, sigues haciendo tu trabajo. Te vas a Ferraz, pues a ti te detienen y no te vas de víctima, todo lo contrario, dejas en manos a la justicia lo que pueda pasar, que salgas en libertad, porque te llegan a detener sin hacer absolutamente nada y teniendo unas pruebas que son suficientes y que no se ha enervado esa presunción de inocencia, porque eso está muy claro, que no has hecho nada y había vídeos. Y aún así tú no fuiste de víctima. También me sorprende, y dime, que no fueras de víctima, porque esto lo hablamos con la querella del Antoñito, la que interpusimos hace una semanita, pues, ¿qué pasó? Que tú dijiste, no, yo por lesiones no, porque la verdad es que no sufrí ninguna lesión. Y eso lo hablamos tú y yo. Efectivamente. Cualquier abogado te hubiera dicho, oye, que sí que has sufrido una lesión. A lo mejor no tienes un parte médico, pero está tipificado en el Código Penal. ¿Tú qué me dijiste? Cuéntalo, porque eso, de verdad, que te hace, como dije yo, que eres un hambre, tío. ¿Sabes? Pero que no eres efectivamente me alegra que saques el tema de no ir de víctima, porque creo que es muy importante también evidenciar esa doble vara de medir, porque yo veo como, por ejemplo, el otro día, ahora que han sacado otra vez el nuevo este programa de Caiga quien caiga, salió Jordi Évole protestando y haciéndose la víctima porque dice que Ayuso no le había cogido el teléfono, que no le dan una entrevista, o sale la izquierda cada vez que la derecha, por así decirlo, a ellos sí le responde de una forma más contundente o que no les gusta tanto, pero les responde y se victimizan y dicen, el jefe de gabinete de Ayuso ha criticado a nuestro medio de comunicación, ha dicho que nos van a cerrar y lloran por las esquinas y salen todos los titulares de la prensa escrita y en todos los telediarios. Y claro, y por esa regla de tres, ¿qué tendría que hacer yo cuando un ministro del gobierno de España me llama saco de mierda y me dice que lo voy a pagar caro, como Óscar Puente por publicar una información? De mí nadie se ha hecho eco, nadie se ha solidarizado conmigo. ¿O qué tendría que hacer yo cuando un tertuliano de La Sexta coge y me destroza un micrófono en la cara simplemente por el hecho de que no le gusta cómo pienso? Yo no voy de víctima, no me hago precisamente... A ver, es que sinceramente, yo te digo, como letrado, estás sufriendo un acoso laboral de un funcionario que tiene autoridad sobre ti, que es un portavoz del Congreso. O sea, si llegas a tener 17 añitos, estaríamos hablando de bullying. Tus propios compañeros, ¿qué compañero se pone en tu lugar? ¿O te da algo de protección? Nadie, absolutamente nadie. Pero es que a mí lo que más me sorprende es que ellos se rasgan las vestiduras cuando, por ejemplo, a Évole no le coge el teléfono a Ayuso, pero no dicen absolutamente nada cuando a mí me amenazan, me dicen que soy un saco de mierda, me dicen que si he visto cómo me miran mis compañeros, como dice Pachi López, me dicen que me van a echar del Congreso, como decía Rajón, que por cierto al final se ha ido delante que yo, y me dicen todas esas cosas, ¿no? Los portavoces de la izquierda, que no soy periodista, que soy un agitador, que soy un acosador, que no me merezco, poco menos ya que el aire que respiro. Y nadie se solidariza conmigo. Ahora,
una persona del PP le dice a un medio, oye, que no te quiero dar una entrevista, pesado, y ya todas las televisiones salen en tromba a criticarlo y a decir que el PP no cree en la democracia. No, los que no creen en la democracia son los que insultan, los que hostigan, los que amenazan, los que constantemente, como por ejemplo el ministro del Interior, ¿no? Está intentando de alguna forma que la policía me coaccione, interponiéndome denuncias, como Óscar Puente, por ejemplo, utiliza su cargo de ministro para atacarme, para ir a la radio e insultarme, y parece ser que ahí no pasa absolutamente nada. Claro, el problema lo tenemos siempre y cuando se ataca a alguien de izquierdas. Si es de otro bando, nunca pasa nada, ¿no? Errejón, sacaste ese tema. Sí. Te hago una pregunta, a grandes rasgos. Se sabía, o sea, los diputados eran conocedores de sus hazañas, tanto con los estupefacientes como con las mujeres, porque a los hombres, que sepas, o sea, no se sabe, ¿no? O sea, solo era con las mujeres. O sea, era conocido. Era voz populi eso. Sobre Porque Rejón a mí me han comentado que sí, pero bueno, yo que sé que te mueves por esos pasillos. Te debería pues, preguntar yo a ti. ¿Te lo encontraste alguna vez de fiesta, Rejón, por ejemplo? No, porque No, para afortunadamente no frecuento los mismos sitios que él. Pero bueno, es y a la verdad que... Garibaldi no te... Podemos ir a comer hoy. Al Garibaldi. Sí, la yo creo tabernica que efectivamente siempre y cuando nos inyectemos la vacuna, seguramente... Al lunes puede ser un estará sitio más cerrado, seguro. El domingo. Pero bueno, que también te preguntaré a ti cómo lo ves el tema de Rejón, ¿eh? Porque al final él dice que es una denuncia falsa. Sí, es verdad, Pero... es que tú eres el periodista, de hecho. Tú no me tendrías que hacer preguntas, yo te contestaría. No, pero primero te doy mi visión sobre Sí, el tema de Rejón. dime. Yo creo que se actúa con gran hipocresía, creo que todos lo sabían, yo soy conocedor de que todos lo sabían, es decir, la jefa de gabinete de Rejón recibió la información de que había una denuncia contra Rejón por un intento de agresión sexual en un festival en Benidorm y se cayó. Mónica García, miembro de Más Madrid, Yolanda Díaz, actual líder de Sumar, lo sabía perfectamente, sabía que llegaban denuncias todos los fines de semana anónimas por Twitter, por redes sociales, de gente que estaba hasta las narices de que este señor se les acercara de fiesta e intentara de alguna forma manosearlas y restregarse, y eso estaba pasando y además es que las denuncias no fueron unas denuncias anónimas que llegaron a Sumar y Sumar las de Soy Yo, que también, es que fueron públicas, es que fueron tweets con millones de impresiones donde menores, donde mujeres jóvenes denunciaban que este señor se intentaba propasar con ellas. Hicieron oídos sordos y no dijeron nada. ¿Por qué? Porque era de izquierdas. Porque era de izquierdas, como Antoñito, por ejemplo, que también le llegan denuncias anónimas, pero no dijeron nada porque era de izquierdas y porque no les interesaba electoralmente, porque estaban las elecciones al caer. Presuntamente, y esto lo vamos a Siempre, dejar claro, que eran claro. menores, ¿no? Lo de Antoñito no. No, Antoñito Primero tenía... se habló de eso, ya digo, se presuntamente, habló, porque a lo mejor, sí. Como te tiene tanto cariño, igual La ve este Antoñito, podcast, que por cierto, primero ponemos, dijo... es esa cámara, ¿no? Vamos a mandarle un saludo, que lo vamos a ver en el juzgado. Antoñito, aquí estamos. Venga, te echamos de menos. Llevaremos 4 micrófonos nuevos para que Claro, sigas jugando con tu competición de, no sé, de tonto lava. Pero bueno, es verdad que lo de Rejón es un caso muy grave porque además evidencia la hipocresía, ¿no?, actual de la política española y sobre todo de lo que tenemos actualmente gobernando el país. Es decir, un señor que decía que no existen denuncias falsas, que lo que existe es una derecha fanática. Ahora, ¿cómo coño te vas a defender? ¿No? Ahora es imposible. Pero ¿cómo vas a defender tu inocencia? ¿Cómo vas a decir que la denuncia que te han interpuesto es falsa? Pues si tú dices que no existen. ¿Cómo vas a decir que no has agredido sexualmente a una mujer que te denuncia si tú dices que cualquier testimonio es válido? Es decir, cualquier testimonio de cualquier mujer es válido, hay que hacerle caso, hay que meter al hombre en el calabozo, hay que vulnerar su presunción de inocencia, hay que permitir que cualquiera diga lo que quiera y le vamos a dar presunción de veracidad. Entonces ahora, ¿cómo cojones vas a defender que eres inocente? Eso es lo que me pregunto yo. Y luego, sobre todo, este tío iba al 8M. El violador eres tú. ¿Ahora qué? Eres rejonito. Este tío se puede defender, que para eso tenemos los derechos y esta constitución es tan bonita. Pero bueno, claro, tienes que reconocer que estuviste mintiendo antes y, lógicamente, pues esta declaración no va a tener la carga probatoria que tiene que tener. Vale, al final, y además aunque sí que se pueda coger por pinzas la declaración de, bueno, en este caso, que solo la instrucción, que es la famosa, es la de Lisa Moliá, pero hay más detrás, ¿sabes? No se tiene que ver solo como un hecho aislado, sino que hay más denuncias, que es lo que estás diciendo, que es lo heavy, que estuvieron haciendo oídos sordos. O sea que, en definitiva, para que no se cree que Rejón. A ti no, a mí me interesa. ¿A ti como letrado tú crees que tiene recorrido una denuncia sí a un que va a tener. político? Sí. Ya no está forado, entiendo, no me parece que no. No, pero sí que, diputado, a ver, se le va a tener recorrido
por el simple hecho de que estamos ante una agresión sexual, ¿vale? Que lógicamente está penado con bastantes años de prisión. Y el hecho de que el relato fáctico, no solo de esta denuncia, sino de cómo otras personas también lo dejaron, claro, y se quiso esconder, pues eso lo que hace es que pierda credibilidad. Y que, lógicamente, yo te puedo asegurar que en la instrucción, o sea, se va a elevar el penal seguro. ¿Tú viste la declaración de Rejón? Sí. ¿No te pareció como muy soez, muy burda cuando decía, me saqué el miembro, se lo restes, ¿no? A ver, yo sinceramente, es como... yo si soy su señoría, el juez, lo que no me creería es cuando dice, mira, yo le metí la mano, le toqué las tetas, los pechos, diría, para quedar un poquito mejor, y fue entre el sujetador y el jersey. A ver, tío. Si eres un guarrete, y lo has reconocido, porque es así, has reconocido que es un guarrete, no me puedes decir que te estás liando con una chavala y que no le tocas el pecho, ¿sabes? Que no, que le tocas porque claro, estás en una habitación y no estás en tu casa y entonces le tocas entre el pecho y el jersey. No tiene ningún sentido, porque él salió y reconoció que se le estaba yendo la olla, pero con tema drogas y con tema mujeres. Por lo tanto, y ahora no vas a ser el más bonito. Lo de las drogas también se sabía, ¿eh? Y se comentaba, además. Yo fíjate que... Había vídeos. No, yo te voy a comentar aquí una cosa así, en primicia, por así decirlo. Yo, que me he acercado tanto a Errejón, porque además en los vídeos en los que yo les pregunto a los políticos, sobre todo me suelo poner muy cerca a la oreja para que no puedan rechazar la pregunta y repetirla constantemente hasta que me canse, hasta cansarme, porque al final es un cargo público y tiene la obligación de responder y me da absolutamente igual molestar, por así decirlo, ¿no? Pero yo estaba muy cerca de él y le veía movimientos muy raros. Eso, expresiones faciales muy raras, movimientos muy raros de la boca, hablaba súper rápido, movía mucho la nariz. Y yo sospechaba, la verdad, o sea, nunca lo dije pues porque tampoco tienes pruebas fehacientes, ¿no? Pero efectivamente siempre me ha parecido interesante la forma de comportarse del personaje, ¿no? Porque a diferencia de otros portavoces, por ejemplo, son mucho más calmados, Rufián más irónico, Pachi pues a veces un poco más violento, pero más también cómico, para no responder, se ponía muy nervioso, fascista, ¿sabes? Se me agobiaba mucho y tal. Y yo creo que este señor efectivamente lo pasaba mal y iba puesto, iba muy puesto. Iba todo tieso. Iba muy puesto. Mira, y de Rufián, por las imágenes que... O sea, lo que se puede son sacar, que no hay mala relación, parecía, en las imágenes. O que estéis con un rollo, o es un juego que tenéis entre vosotros. O sea, a mí me gustó. Debió de ser los 30 segundos que digo, joder, mira, por Rufián no me cae tan mal, porque mira que es un buen encantador de serpientes. Y esto creo que no te lo comenté nunca. Era colega de mi padre, el tío, porque mi padre era galeguista, tal, mi madre soy, yo salí un poquito más hacia la derecha, un poquito más facha, pero sí. Así que me alegra que por lo menos te contestará a ti, que diga, oye, mira, pues mi padre tampoco, o sea, se enteraba un poquito. Hombre, lo de Rufián está bien como método para esquivar preguntas, porque yo siempre que le pregunto algo contesta con otra cosa. Yo le pregunté si la rebaja de las penas a los presos etarras evidentemente constituía un desprecio de alguna forma a las víctimas del terrorismo de ETA, y me dijo que había fichado a Cubarsí en el Fantasy, un futbolista, me parece, de la Liga Española. Es decir, bueno, le da todo igual, le da igual despreciar que no despreciar, él es una persona cómica y al final yo creo que tampoco tenemos que desviar el foco de lo realmente importante, y es que es una persona que dijo hace 10 años que en 18 meses iba a ir de congreso y ahí sigue chupando el bote. Por cierto, muy catalán, pero le encanta Madrid. Y eso es lo que estamos viendo con Rufián. Él no es catalán. No, él es charnego, él es andaluz, me parece, ¿no? Claro. Pero digo que abandera la causa independentista, claro. Mientras vive a todo trapo en Madrid, que se sube a los taxis. A ver, ¿de qué vive? ¿De qué viven los independentistas? Cataluña, o sea, yo creo que hay 5.000 familias burguesas que viven pues de la parafernalia esta, que nunca lo van a conseguir, pero es lo que les dan votos y colocarse en distintas instituciones. No se puede tampoco jugar así con las ilusiones de la gente, incluso con los pobres separatistas, ¿no? Al fin y al cabo, oye, es gente que, en fin, yo creo que, bueno, tiene sus causas, por así decirlo, no son muy legítimas, son bastante ilícitas, pero digo que no está mal tampoco defender algo en lo que querés, y lo que a mí me parece es que, hombre, se está jugando mucho con sus ilusiones, con sus sentimientos. Los políticos catalanes realmente no hablan prácticamente de las necesidades de la gente, constantemente el independentismo, y luego viven en Madrid, en fin,
con todos los lujos, les encanta moverse por Madrid, tal. Les encantaría llevarse con Trump. Sí. O sea, serían los primeros en hacerse una foto con Trump o con Milei, porque de hecho el independentismo catalán, ten en cuenta que hay muchos de derechas. Sí, O sea, efectivamente. hay gente que alaba a Milei ahí dentro. Y después, después la gente dice, no, es que... O cuando se habla del PNV también, dices, oye, mira, que esto no es de izquierda. Pues se ha demostrado con el discurso de la inmigración, que dicen que quieren echar a los menas de Cataluña, que están ya hasta los cojones. Eso lo ha dicho Junts, no lo ha dicho ni el PP ni Vox. Es decir, hay similitudes también en cuanto al discurso de partidos de derechas, pero a mí me parece que al final el independentismo es una gran farsa que realmente está engañando a todo el mundo porque no pueden conseguir absolutamente nada. Es decir, son una comunidad autónoma, no son ni un país, ni ningún tipo de república. De hecho, Cataluña está más cerca de la República Islámica que de la catalana, porque ya estamos viendo cómo están los parques y cómo están las zonas públicas de Barcelona, por ejemplo. Así que yo creo que, y además le diría a Rufián que se deje ya de tonterías, que cumpla con su promesa, que él dijo que se iba al Congreso, pero cobrar 107.000 euros al año, la verdad es que se le da muy bien. ¿Y qué hace, no? Me preguntaré yo. Porque es verdad que es muy amigable y tal, pero ¿qué hace en el Congreso? Porque yo no... Realmente, prometer, no, pero no cumplir. Es que prometen, pero no cumplen. Sí, ¿No te das cuenta que la izquierda promete y no cumple? Y ahora aparecen, pues, personajes, porque son personajes como Milei, como Bukele, como Trump. Digo personajes porque se pueden caracterizar, son diferentes. Y sin embargo, ellos lo que prometen, lo cumplen. Y son los dictadores, son los tiranos. Y lo que dicen, lo cumplen. Y sin embargo, el progre promete y no cumple. Y sin embargo es aplaudido por todos los, bueno, por las charos, como dices tú, sí, por los borregos, como digo yo. Preocupa también el ejército de palmeros que tiene la izquierda, ¿no? Porque al final el PSOE, yo lo digo siempre, nunca va a dejar de sacar 7 millones de votos en este país. Y a mí me parece una absoluta barbaridad, ¿no? Porque tanto tú como yo creo que somos gente coherente, que evidentemente tendrá sus ideas, pueden ser más respetadas, menos, pero no somos tontos, no somos tontos del bote. Es decir, si un político nos dice que va a traer a Puigdemont para ser juzgado en campaña electoral y luego lo que hace es irse a Suiza a verle, sí. Para pedirle apoyo y para que sea su socio, hombre, yo le dejo de votar. Si un político dice que efectivamente va a luchar contra la corrupción, se presenta una moción de censura contra Rajoy, contra el gobierno actual, con el pretexto de eliminar la corrupción, lo que hace luego cuando llega al poder es cometerla, es financiar a sus amiguetes, es firmar cartas de recomendación a través de su mujer para que empresarios se beneficien, es ejercer la corrupción a todo trapo, es repartir comisiones a través del Ministerio de Transportes con el señor Ábalos, con el señor Goldo, para llevarse un montón de dinero público a cambio de contratos a dedo, es favorecer a empresarios como el señor Aldama, es favorecer negociaciones en el exterior a cambio de mordidas, es recibir sobres, por ejemplo, como los 25.000 euros del jefe de gabinete de la señora María Jesús Montero, como por ejemplo los 400.000 que cobró el señor Ábalos, y todo el día igual. Sí, pero dicen, pero es que estos dicen que vinieron a luchar contra la corrupción. Pues menos mal, señores, que vinisteis a luchar contra la corrupción, porque si no llegáis a venir a luchar contra la corrupción, no sé qué tendríamos aquí. Bueno, peor que una dictadura norcoreana es esto. En fin, una barbaridad. Y yo creo que al final lo que distingue a la derecha de la izquierda, o a la gente con sentido común de la que no, es que nosotros cambiamos el voto, somos críticos, somos exigentes. Ellos no, a ellos les da igual. Ellos dicen que Pedro Sánchez les mea en la cara y ellos dicen que está lloviendo, que el clima está un poco mal. No, ellos dicen, Albiz es malo, Abascal es malo, Sí. Bukele es malo, Trump es malo, pero... Ahora nos ponemos en la tesitura y dices, ¿cuántas guerras entró Trump? Se arregla lo de Palestina ahora. Bueno, ahora están todos celebrando eso. Claro. O sea, es increíble. Bien, Trump es el malo, pero no hay guerras con Trump. Ni en su primera candidatura ni en esta. Ya te digo. En la segunda legislatura decía, no, esto va a ser la ruina con Elon Musk. Pues a lo mejor no. Bueno, con Milei decían lo mismo, ¿eh? Claro. Va a empobrecer a Argentina. ¿Más? Más. ¿Se puede empobrecer más que la habéis empobrecido vosotros? Y Bukele, que iba a tener de esclavos a la gente, que no iba a tener los derechos fundamentales. Y ahora las cifras, y a lo mejor tú eres más conocedor de esto, pero creo que antes había más de 2.000 homicidios al año, y creo que ahora hay 60, una cosa así. Sí, una barbaridad. Y yo, por lo que leí, muchísimo. que este mes creo que no hubo ninguno, que es una locura, que estamos hablando del país más inseguro. A uno de los más seguros, de repente. Sí. Y la gente se queja, la gente que no es de ese país, y sin embargo el ciudadano está contentísimo, porque es una democracia y le votan. Y sin embargo la gente de fuera dice, no, ahí no se aplican. Mira, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que estoy viendo. He asistido estos días a discursos de políticos en el Congreso que tildaban de poco menos que dictadura, ¿no? En fin, el régimen de Trump, o bueno, la toma de posesión de Trump. O lo de Bukele. Sí, los de COT. en Que Albiz hizo un vídeo. ¿Qué opinas?
Bueno, Eso. no, pero yo he escuchado en Sí. el Congreso que se dice que Bukele ejerce el totalitarismo, que ahora que gane Trump, bienvenidos de nuevo a la dictadura, que es un atentado contra la democracia, cuando lo han elegido democráticamente, que Milei también es un poco más que un dictador, ¿no? Que va a esclavizar a la gente. Claro, y yo me pregunto, esta gente que está diciendo todo eso sobre estos personajes, líderes mundiales que han sido elegidos democráticamente, son los mismos que están aplaudiendo que un señor haya dado un autogolpe de Estado en Venezuela. Un pucherazo, que se ha elegido como el presidente de Venezuela cuando no la vota nadie, pero se ganan todos los colegios electorales el otro presidente en Venezuela. Y dicen, muy bien, la democracia en Venezuela se consolida, Maduro, pero si no hay actas, pero si las actas están en Panamá, en el Banco Central de Panamá. Es decir, la gente está criticando a Trump porque dicen que no es un demócrata o porque dicen que es un atentado contra la democracia que gane Trump, a un señor que lo han elegido, que le han votado a la gente, y está aplaudiendo a Maduro. Y no condena el régimen de Maduro que está esclavizando a la gente, que está ejerciendo la opresión, que está ejerciendo la violencia contra el pueblo que sale libremente a manifestarse porque dice, oye, esto no puede ser. En Venezuela está gobernando ahora mismo un señor al que no han votado, señores. Tenéis que despertar, tenemos que despertar A un todos. país hermano. Y sí, y este Y gobierno... parece que no pasa nada. lo No, es que el blanquea. gobierno, es que el gobierno, no te olvides que lo avala. Porque Bueno, pero es que- Zapatero avaló a Maduro. Y Efectivamente. Zapatero avaló a nuestro presidente del gobierno. A Y Pedro ha Sánchez. salido O sea, Irene avaló a un Montero- dictador y avaló a Pedro Sánchez. ¿Qué Efectivamente. quiere decir esto? O se está contradiciendo ese aval, o lo que estás avalando es una tiranía. En cierto Efectivamente, sentido. han salido de verdad altos cargos del gobierno, bueno, y ex altos cargos, Irene Montero a decir hay que respetar la victoria de Maduro, pero ¿qué victoria de Maduro si es que no la han votado? Y es que está diciendo Irene Montero que Trump es un fascista y un autoritario cuando es un señor, joder, que es lo más demócrata que hay ahora mismo en el mundo. Es decir, es un presidente que ha sido elegido por la gente y me parece sorprendente cómo la gente incluso se traga eso. Es decir, no, vamos a respetar a Maduro porque es el presidente que quieren los venezolanos. No lo quiere nadie. Y en cambio a Trump vamos a lincharle porque es Apuesta un por la libertad dictador. de expresión. Efectivamente, ¿no? Eso molesta mucho a la izquierda, por ejemplo. La libertad de expresión. Eso molesta que aquí un ahora montón. creo que van a intentar restringir absolutamente todo, ¿no? E identificarse. O sea, ahora tú Efectivamente. tienes una red social y no puede ser un osito de peluche, no. Tienes que identificarte, seguramente con DNI, para poder pues hacer lo que quieren hacer y cuando lo quieran Mira, hacer. sobre este tema yo además me veo en la obligación de comentar que me parece una absoluta vergüenza y un disparate y sobre todo una gran hipocresía que sea el presidente del gobierno de este país, Pedro Sánchez, el que exija a la gente identificarse para pertenecer a la comunidad de una red social. Y lo dice el mismo Pedro Sánchez, que hoy se ha auditado que según varios estudios en sus redes sociales tiene 43% de seguidores que son falsos. Es decir, como auditemos las redes sociales te quedas sin seguidores, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, ¿no? Es que tenemos un partido político como es el PSOE que dice que hay que controlar las redes sociales porque circulan muchos bots, cuando es el principal partido que financia bots y se demuestran campañas electorales, cuando el presidente del gobierno tiene 2 millones de seguidores en la red social, por ejemplo, Twitter, y realmente de esos 2 millones no hay ¿Y ni cómo un se 10% que le ¿y cómo apoye. se identifica? Si, O sea, si miente hasta en la fecha de nacimiento. Sí, efectivamente. es que Pero- es de locos. Pero claro, es Además, que ¿qué le va a salir sentido? muy mal la jugada, A de ver, verdad. Desmiéntemelo si no es así, pero que al parecer él decía que cumplían año bisiesto, ¿no? El 29 de febrero como... Yo creo que para sentirse más especial. O sea, es que es de loco. Es O sea, un psicópata, cualquier persona. sí. Imagínate que tienes un colega, que te enteras pasado años, o tu pareja. Oye, mira, que te está mintiendo y que no cumple ese día. Dices, oye, para, que esto es de... O no, yo creo que es de ir a un hospital, a un psiquiátrico y decir, oye, que esta persona está gobernando España. Que está mintiendo, que dice que cumple un año bisiesto. O sea, que parece así una tontería, pero si mienten eso, imagínate hasta dónde puede llegar. Bueno, me parece que además al juez no le dijo con total seguridad que Begoña Gómez era su mujer, ¿eh? Igual le dijo que era su hombre. No. Pero no sé, me acuerdo cuando le preguntaron eso y como que se lo pensó, no me acuerdo cómo fue ese tema, pero es decir que yo no sé, a lo mejor no se llama ni Pedro Sánchez, bueno, el presidente de Portugal le llama Antonio. Su hermano, de hecho, se cambió el apellido también. O sea, es que es todo muy turbio. Si de repente te paras a pensar, ya en los negocios que tenían, que son poco Es toda éticos, una gran los mentira. del padre de Begoña, que lógicamente ella se queda también llevando parte de esos negocios. Que Pedro Sánchez se acerca a esa mujer que lo único que quiere es poder. Yo siempre digo que es Begoña la que le insiste, oye, Pedro, mira, te han echado del partido, porque a Pedro le echaron Sí. del partido. Por dar un Tienes pucherazo. que volver, tienes que volver, tienes que volver. Yo creo, sinceramente, que es el mandado.
y que Begoña es la que lleva... Que la que lleva las riendas, la ¿no? que lleva la Es nuez el y las riendas. hombre Sí. de la... Bueno, esa es La mujer. el ¿no? dominante de la Yo creo la que sí. dominante de la relación. Yo creo que sí, que lo fue tergiversando y bueno, y lo ha conseguido. Y ahora pues tiene un narcisista y que solo piensa en él, Yo en el creo poder que, y en su familia. que Pedro Sánchez tiene un gran problema, y no solo por Begoña, en general toda la familia, ¿no? Y sobre todo la gente cercana a él. ¿Qué opinas del hermano? Porque el hermano... El problema, ¿sabes cuál es? Hay Saldama, a lo mejor. Puede ser. Hostia. Ese sí es un problema, ¿eh? Del hermano. O sea, es que es una locura. Que vaya a declarar. O sea, que va a ser una declaración en sede judicial. Que por lo menos... Que tú habrás ido a varias, por cierto. Las Claro. preparáis los abogados, entiendo, ¿no? Las Sí, declaraciones. mira, hay muchas veces que preparas la declaración en base sobre todo a que esté cómodo el cliente. Y hay otras veces pues que sí que les tienes que dar directrices para conseguir pues probar esa realidad o darle un punto de vista a su señoría. No vamos a decir aquí que se preparan para mentir, pero sí que para buscar una sentencia más justa en base a los intereses de tu cliente. Pero en este caso no es que no se preparara, es que esta persona fue allí y dijo, es que ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir que pasaba por allí o que conozco a alguien cuando no has pasado por ahí? O sea, hablaba de un tal, dijo el apellido de un... Pero bueno, ¿a qué se dedicaba? Decía, es que no lo sé. O sea, ese tío no pasó por ahí. Ese tío tributaba en otro país, cuando el presidente del gobierno es su hermano y nos está dando lecciones. A mí lo que más me enfada y más me indigna del caso del hermano de Pedro Sánchez es que me parece surrealista como en un país donde la gran mayoría de los españoles está sintiendo una gran sumisión fiscal, nos están crujiendo impuestos todos los días, por todo pagas impuestos, por comer, por beber, por desplazarte, por recibir, por aceptar donaciones, por donar, incluso ahora hasta por los bizums. Y tenemos al hermano nada más y nada menos del presidente que nos saquea impuestos eludiéndolos. No, me voy a Portugal y así pago menos impuestos de los que impone mi hermano. Es decir, y luego él dice que se va a Portugal y no se va a Portugal. Sigue viviendo en Badajoz, defraudando a Hacienda presuntamente, y aquí el presidente del gobierno subiéndonos los impuestos. Pero si tu hermano es el primero que no los quiere pagar, presidente, yo me imagino la cena de Navidad de ese señor. Eso tiene que haber sido un show. Y luego, sobre todo, para terminar con el tema del hermano, ¿qué pasaría de verdad si alguien de centro derecha, que no fuera progresista de este país, que recibiera dinero público de la diputación, de una diputación, no supiera luego dónde está su puesto de trabajo? No supiera a qué se dedica. Es decir, ¿a qué se dedica, señor David Azágara, la Oficina de Artes Escénicas? A las artes escénicas. Muy bien, punto para ti. Luego, señor David, ¿dónde está? No sé. O sea, de verdad, Sí, sí. esto es serio. ¿Dónde está ubicado? Pero es que, escucha, habrían manifestaciones pero- todos los días, constantemente, en la sede del PP, en Pero la sede de Vox. Si la fuera un culpa es de la político de oposición, derechas, porque se ¿a quién le necesitan más pasará esto? impuestos, Víctor. La culpa es de la oposición, porque se necesitan más impuestos, más ayudas para la dana. La culpa es de la oposición. Y después te meten todo en un decretazo que para mí fue la mayor locura. Hablemos o sea, de eso intentar porque achacar es a la increíble eso, oposición un acto que es de ejecución, que es del Ejecutivo, del Gobierno y de sus socios. Y dice, no, esto es culpa de la oposición. No, señorías. Son Lo que unos tienen que hacer, miserables, lo que tienen que hacer es, si es tan importante las ayudas de la dana, una ley nada más, un decreto. Pero ¿cómo lo pueden mezclar? O votarlas por separado. Votarlas por separados, que ¿Cómo sería se lo puede- lógico. cómo se puede jugar, Pero no? ¿cuánto cobra esta gente? Que se van allí. Lo que tienen que hacer es ir votando todas las leyes todos los días. No reunirlas en una ley ómnibus, no, claro. Por cierto, ¿cuántas Vaya veces ha ido jugarreta. Pedro Sánchez a ver a los afectados de la dana? Porque yo el otro día estuve en Valencia entrevistándoles y por ahí no haya pasado. Hombre, Tendrá yo mal creo que no se recuerdo atreve. de la última vez, ¿no? Yo creo que no se atreve. No, pero es que vergonzoso. él dijo, me acuerdo en una declaración cuando está la oposición, ¿cuándo coño va a venir? Le dijo así, va a venir el señor Rajoy a mancharse de barro por un Sí. problema también medioambiental Sí, que había sí, sí. habido. Y él no se mancha el barro. Doñana, puede ser. que fue. Sí, me Doñana, parece ¿no? que sí. Pero él no se mancha de barro, o sea, él no se desplaza, él no va a hablar con la gente. Pero ¿para qué queremos un presidente del gobierno que está totalmente outside de las preocupaciones de los ciudadanos, que está con su Falcon, que está con Davos, que está con Bruselas? Que de verdad, que la gente no quiere esto. Que la gente quiere que un presidente se preocupe por sus intereses, que vaya al terreno, que vaya donde ha pasado todo, que intente mejorar, que intente dar ayudas, que intente solucionar las cosas. Porque Es que yo fue fui el su otro día. propaganda, fue su propaganda electoral. Yo fui el otro día a Paiporta y estaba todavía el puente sin reconstruir.
destruir. O sea, estaba la gente todavía con bajos que estaban húmedos. Bueno, están sacando cuerpos. El otro día se destrozó, se destruyó, ¿no? Se desmanteló un edificio en Benetúser y hubo, me parece, que un muerto o dos. Es decir, y el presidente del gobierno parece ser que no le preocupa. Ahora dice, efectivamente, que va a meter un decreto para las ayudas de la DANA. ¿Cómo se puede ser tan miserable y tan sinvergüenza de jugar así con los sentimientos de la gente y sobre todo con la vida de la gente, ¿no? Porque hay gente que está dependiendo de esas ayudas, que no tiene trabajo, que no puede desplazarse. El otro día hablaba yo con un cartero que decía, es que no puedo sacar la moto porque está lleno de baches, es que me voy a matar, pero tengo que ir a trabajar porque las ayudas de este sinvergüenza no me llegan. Y este tío ahora dice que condiciona las ayudas ¿a qué? A regalarle un palacio al PNV, que no le corresponde, a proteger a los ocupas, a que no se les pueda echar, a subir más los impuestos. Este tío es un auténtico miserable y un sinvergüenza, y eso no se puede hacer y es inmoral. Mira, si te das cuenta, con esta ley ómnibus que engloba todo, iba a salir ganando sí o sí. Porque si la aprobaban, metía las medidas de sus socios. Y si no la aprobaban, se lo iba a achacar a la oposición. No, claro. Por lo tanto, lo que va a tener siempre es a esos borregos, a esos charros aplaudiendo. Y se lo asegura. Lo que me parece brutal meto todo es que encima, utilizando el descontento el descontento que él cree que tiene la gente con la oposición, que no es la gente, que son charos y propagandistas de izquierdas y parásitos y subvencionados, han salido los sindicatos de clase, UGT, Comisiones Obreras, que imagino que te suenan, a convocar una manifestación, lo nunca visto en España, contra la oposición. Los sindicatos, que su principal labor, y solo tienen una, no tienen mucha más, sí. es fiscalizar al poder, se van ahora a manifestar contra la oposición el próximo 2 de febrero porque dicen que están alejados del sentir del pueblo y que no están representando a la gente, la oposición. Es decir, cuando tenemos un gobierno que no le preocupa a la gente, que no ha ido a ver a los afectados de la DANA, que no ha ido a preguntarle a los autónomos qué tal con la subida fiscal que les están metiendo, que no le preocupa absolutamente ningún trabajador de España, que están constantemente arremetiendo contra los más pobres, que están saqueando a las empresas. Y salen los sindicatos ahora a criticar a la oposición. No han salido ni por la subida de la luz, ni por el precio de los alimentos, ni por el combustible, ni por todo el disparate que se paga ahora por la cesta de la compra. Y salen porque Sánchez les ha dicho que ahora contra la oposición es una vergüenza lo de los sindicatos. Y hablando de los sindicatos, me imagino que también los medios de comunicación, al igual que hay sindicatos en los funcionarios, hay sindicatos. Bueno, hay asociaciones de prensa que lo que hacen es hacer. No hay también sindicatos en los medios de comunicación. No me suena a mí. ¿Y esas asociaciones de prensa? Pues mira, ¿sabes lo que han hecho? No salen y dicen, oye, ¿tú desde cuándo? A ver, es una pregunta que creo que es muy importante. ¿Desde cuándo eres periodista, Vito? Pues supongo que todo el mundo, desde que ejerzo el periodismo, pero más bien desde que estudié periodismo, por así decirlo, ¿no? Y me gradué en la Universidad Complutense de Madrid. Que, por cierto, es falso que la universidad dijera que yo no había cursado ahí mi titulación, no sé qué dijo, que yo no había terminado mis estudios o que no había estudiado periodismo. Es falso. Es decir, el panfleto de Pablo Iglesias, cuando yo me gradué, la universidad, me acuerdo que en Twitter dijo algo así como... porque uno le preguntó, un usuario que también es de muy poca categoría en la universidad, la verdad, entrar en polémicas de Twitter, en una universidad como la Complutense, que por cierto es la misma que luego le regala los softwares a Begoña Gómez, Claro. y claro, con eso no pasa nada, con que Begoña no tenga licenciatura y ejerza un máster, no pasa nada. Pero bueno, iban a por mí como estudiante. Y entonces yo me había graduado... No, que tengo una cátedra. Sí, yo me había graduado y tal, y la gente decía, no es periodista, pero no lo decían por falta de titulación. Lo dicen por mi ideología, lo dicen por mi forma de entrevistar. Es decir, yo tengo, por ejemplo, nada más y nada menos que un director del medio en el que trabajo, Javier Negre, que tiene no sé cuántos másteres en Estados Unidos, menciones honoríficas, matrículas de honor, y dicen que no es periodista. Periodista quien es escolar y que no tiene el título. Ángel Barceló, que es una palmera del gobierno que tampoco tiene el título. Maestre, que ha estudiado bibliotecario. Ese es periodista. Ana Pardo de Vera, que ha estudiado... ¿Qué es maestre? Ha estudiado bibliotecario. ¿Y dónde estudió? No tengo ni idea, pero ni me interesa. Pero que es un tío que podría estar perfectamente atendiéndote en la biblioteca. ¿Y este tío cuando lo veamos en el juicio no tendrá vergüenza? No, igual pues... hasta saca el pecho, ¿no? O sea, a mí me daría vergüenza. De verdad, coger el que se va de periodista, coger un periodista y tirarle el micrófono. O sea, tú tuviste que flipar, ¿no? Yo aluciné porque no me esperaba una reacción tan violenta, la verdad, pero es que este luego ha ido a las televisiones a jactarse de lo que ha hecho. Es decir, pero hay algo que no entiendo sobre esto, porque tú te imaginas de verdad, o sea, tú vas ahora mismo a Estados Unidos o a cualquier país civilizado del mundo y les cuentas que ha habido una agresión, un altercado violento en plena calle entre dos comunicadores, uno le arrebató un micrófono al otro simplemente por intentar hacer una pregunta y se lo ha destrozado en la cara, y el otro ha sufrido esa agresión, la de su cámara, por ejemplo, y ha tenido que lamentarse de eso. Y les dices que en la televisión al día siguiente
el que ha ido a hablar sobre lo ocurrido es el agresor y no el agredido. ¿Sí que es en qué país pasa? A decir que le habías provocado. Sí, pero... O sea, provocado y fue en un pero- segundo. no, Tú imagínate que fuera al revés. ¿Pero en qué país Pero tú pasa eso? imagínate, ya no al revés. Imagínate que eres tú el que coges el micro Bueno. a una periodista, Bueno, a una mujer. a un hombre, y da se- igual. No, a una mujer. Ponte a una mujer. Venga. Nos vamos a poner ese extremo. La que se montaría. Fua. O sea, ya te digo que a lo mejor no puedes salir de casa, ¿eh? Bueno, o sea, a mí te no me- tienes que hacer un errejón. A mí me echarían de Congreso seguramente, no me permitirían entrar a las instituciones, me vetarían Seguro, de todos los seguro. lados, no me darían voz ni en los pocos medios en los que tengo voz. Y este señor, de verdad, comete una agresión en plena calle. Al día siguiente van a blanquearle, le dicen, te vi un tanto iracundo. Pero si eres un violento, un loco, un fanático que ha estado en mítines de ETA, aplaudiendo a ETA, que has estado en Vallecas infiltrado con terroristas callejeros apedreando a Abascal. Si eres un absoluto, no sé, Si un hablas de los psicópata. radicales, habla de los radicales. Pero si él es puedes el estar a favor, no, el de tío esa más ideología, pero él radical. tiene que Si estaba ser consciente aplaudiendo que es los radical. scratches al PP hasta hace nada y estaba justificándolos. Es decir, es un tío violento, es un tío de verdad que necesita tratamiento porque es una persona deplorable, ¿no? Y de verdad que este tío tenga voz en la ¿Qué televisión. pasa? Le da juego a esos medios de comunicación. Pero Pero también a través de los bulos. siempre es Porque hablan mucho de bulos, hablan de jarabe democrático y al final todas esas instituciones o conceptos que da la extrema izquierda, porque es la extrema izquierda, al final le sale peor. Porque los bulos los sueltan ellos. El jarabe democrático, mira Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, tampoco puedes salir a la calle. O sea, tú vienes sin escolta. Aquí, ¿verdad? de O momento. sea, si vamos a por tomar ahora. algo, nunca viniste con nadie. Ya. ¿Y eso cómo lo llevas? Ahora te digo, sinceramente, tú pasas miedo a lo mejor, si vas a las... No te digo a lo mejor a las 2 de la tarde, pero pasas miedo, por ejemplo, a las 2 de la mañana si estás solo. A ver, yo ya hay hábitos que he dejado de hacer también para precisamente no pasar ese miedo, porque es verdad que hasta hace poco me desplazaba en metro por la noche y ya no lo hago. No quiero también cambiar de forma radical mi vida, por así decirlo, porque me gusta ir en transporte público, más barato, más económico. Me gusta, por ejemplo, pasear por ciertas zonas solo, sin necesidad de tener que ir con acompañantes y tal. Y me gusta también frecuentar algunos barrios que no son el barrio Salamanca. Lo que pasa es que es verdad que cada vez lo hago con más precaución y en menor medida, ¿no? Porque hay mucho fanático. Yo el otro día me acuerdo que estaba pasando por Atocha y a gente desde los coches me llamaba fascista, hijo de... Entonces... Es verdad ¿Alguna que vez pasaste miedo? miedo como tal no, pero he pasado nerviosismo, digamos, porque es verdad que bueno, me han increpado Porque alguna te has vez. acostumbrado. Es que porque te has acostumbrado. Porque Sí. yo te digo que un chaval... ¿Cuántos años tienes, Víctor? 24. 24 años. Si ves que hay 20 borrachos pues diciéndote de todo y tú estás solo, cualquier chaval de 24 años pues se acojona un poco. Te lo digo, tú Sí. te has acostumbrado, por desgracia, pero te has acostumbrado a algo que no se debería de acostumbrar alguien por ejercer su profesión. Sí, no, ya al final yo creo que cuando te acostumbras un poco, que es, la verdad es una mierda, por así decirlo, porque no hay que naturalizar esta sensación de estar constantemente sometido a amenazas, ¿no? Pero bueno, al final cuando te acostumbras y te das cuenta de que es el país en el que nos ha tocado vivir, o al menos la época que nos ha tocado atravesar, bueno, pues digamos que lo vives con más naturalidad, pero no es bueno, evidentemente no es agradable, ¿no? Sí, parece que son otras épocas. Otras épocas que ahora pues están haciendo actos de... Menos mal que ya no estamos Además, por la muerte de una persona. Tiene muchos seguidores Franco dentro del gobierno, ¿eh? O sea, estar constantemente recordándole y conmemorándole, a mí me parece que Franco en su tumba se tiene que estar partiendo de risa, ¿no? Tiene que estar celebrándolo. Oye, qué bien que se me recuerde tanto. Nunca un gobierno progresista, según ellos, había recordado tanto a Franco, ¿verdad? Es que paradoja, ¿no? Nunca habían estado tan orgullosos de la época de Franco. De forma este revanchismo, ¿no? Yo creo que es como que... Pero no. los que más hablan de eso son, si te das cuenta, los más jóvenes, que son los que menos deberían de hablar de eso porque no lo han vivido. No, o sea, yo entiendo que a lo mejor, pues, mi abuelo pues me hablara de eso, vale, pero ni mis padres me hablaban de eso, porque tampoco lo tenían en cuenta porque no lo vivieron. Efectivamente, lo que pasa es que este gobierno al final es experto en desviar el foco de atención, casualidad que es cuando toda una gran parte del gobierno está ahora mismo judicializada, cuando se empieza a hablar de Franco. A Sánchez es experto en sacar el comodín de Franco, además le va muy bien cualquier crisis,
cualquier situación polémica en contra de él, pues habla de Franco y se acabó, ¿no? Pero a mí me parece que estamos perdiendo mucho el tiempo, que hay asuntos que le preocupan mucho más a la ciudadanía que Franco, y de verdad yo creo que es una época pasada que hay que dejarla estar, y sinceramente esto lo único que hace es avivar un poco más, digamos, el franquismo inexistente ya en la sociedad. Y lo que están consiguiendo es dividir al jefe de Estado, o sea, encontrarlos al rey con el presidente del gobierno, y que alguien se ponga a favor del rey o al presidente del gobierno, porque el rey ya dejó claro que no iba a hacer apariciones. Bueno, es en que todos esos Pedro actos. Sánchez en su, digamos, carrera, ¿no? Y en su lucha personal, ¿no? De ególatra máximo, él lo que pretende no es ser el presidente del gobierno, él quiere ser el rey. O sea, Pedro Sánchez o el presidente de la República. Es decir, Pedro Sánchez quiere ser el jefe de Estado y ya está. Y yo creo que se quiere cargar al rey. El jefe de los jueces. También. Pero quiere ser el jefe de todo. Claro, porque como le costó tan poco pues tener a la fiscalía de su mano, pues dice, bueno, pues ahora también los jueces. Ahora van a poner 1 de cada 4 jueces, los va a elegir el gobierno. O sea, con una reforma que dices, pero ¿cómo puedes? ¿Cómo puede pensar una persona a pie que está ante una democracia cuando no hay separación de poderes? Y yo te digo que esto tendrían que darlo pues en tercero de la ESO. Oye, mira, si no hay separación de poderes, no hay democracia. Le puedes llamar de cualquier manera a ese régimen, pero no hay democracia. Y ahora mismo la Fiscalía, que tendría que ser lo más independiente, está reconocida literalmente por... Yo creo que esto me parece interesante. Yo lanzaría una pregunta a los espectadores para que reflexionen, porque además es que es tal cual. Y yo me preguntaría, ¿cómo se llama aquel régimen en que un presidente del gobierno que se siente, digamos, fiscalizado por los medios de comunicación decide impulsar una ley para acabar y cerrar esos medios de comunicación, a los que denomina pseudomedios, para que les multen y para que les persigan? ¿Cómo se llama aquel régimen en el que un presidente del gobierno cercado por la corrupción decide acabar con el Poder Judicial y con su independencia, eliminar la oposición para entrar a juez y seleccionar él los jueces que quiera? Y establecer leyes para que no se le pueda perseguir. ¿Cómo se llama aquel régimen en el que un presidente del gobierno dice, no, a partir de ahora voy a modificar la acusación popular y voy a limitar la acción de la justicia? ¿Cómo se llama aquel régimen en que el presidente del gobierno decide que la Fiscalía General del Estado tiene que depender de un amigo suyo? Porque si no, la Fiscalía le acribilla judicialmente. Sí. ¿Cómo se llama aquel régimen supuestamente democrático en el que un presidente del gobierno que ve que el fiscal general del Estado tiene contenido que le incrimina en su móvil, decide hablar con Telefónica para echar al presidente de Telefónica y poner un cargo suyo para que Telefónica no pueda colaborar con la justicia? Sí, que no puede hacer oficios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues mira, si una democracia no. Si el espectador contestara y fuera Pablo Iglesias, te diría la democracia perfecta. Si te responde Pablo Iglesias, si te responde un demócrata, te diría dictadura. Así de simple. Depende de quién te responda. Es que porque no para más, Pablo Iglesias, eso ya... Joder, hasta lo reconoce Pedro Sánchez. Yo creo que la gente... Decía, es que yo no me puedo aliar con Pablo Iglesias porque Pablo Iglesias lo que quiere es una dictadura. Y al final está haciendo lo que dice su socio del gobierno, porque sigue siendo su socio del gobierno. Ha ido más allá que Pablo Iglesias, yo creo, ¿eh? Porque Pablo Iglesias tampoco proponía esto de controlar la justicia de aquella manera. O sea, ha ido más allá incluso, ¿eh? Pero de verdad, yo invito a la gente a que haga esa reflexión y a que sea crítica. Es decir, es que es una barbaridad. Es que no nos damos cuenta. ¿Cómo le pueden llamar? ¿Qué régimen? Pero ¿Qué régimen es? Es que no nos damos es cuenta. Es que cuando no controla Indra, controla Telefónica, controla Correos, controla Radio y Televisión Pública, controla la Fiscalía General del Estado, controla todos los poderes públicos, controla absolutamente todo el sistema de recuento de votos. Y ten en cuenta que estamos hablando de controlar instituciones que dices, tiene que costar controlarlas. Tú imagínate. El Banco de España. No, ahora crear instituciones que no tienes que quitar a nadie de esa posición, sino que puedes crear instituciones. Como la de la vivienda ahora. Sí, que dice, no, venga, ahora vamos a hacer vivienda. Bueno, ya se ha creado un comité de expertos para gestionar o coordinar los actos de conmemoración de la muerte de Franco. Es decir, aquí hay chiringuitos para todos. Para quien quiera. Y la verdad es que es deleznable, ¿no? Por eso, de lo que hablábamos antes de los sindicatos, por eso ahora se lo achacan a la oposición, porque están viendo cómo en comunidades autónomas donde no tiene el poder el PSOE, con sus socios, pues no tiene ese dinerito. Y los sindicalistas pues quieren vivir de la gorra.
Yo me pregunto también dónde están los sindicatos cuando los trabajadores españoles protestan porque les han subido el combustible. Por ejemplo, los transportistas. Han habido manifestaciones y movilizaciones masivas en todo el país. ¿Dónde cojones están UGT y comisiones obreras? ¿Dónde están cuando, por ejemplo, los agricultores salen en pie de guerra a quejarse y a protestar porque han subido los precios de absolutamente todo y no pueden vivir? Están trabajando a pérdidas los agricultores españoles. ¿Dónde están UGT y comisiones obreras? ¿Dónde cojones están comisiones obreras y UGT cuando están atacando constantemente a todos los trabajadores de la justicia, que también son trabajadores, y se están quejando de que Pedro Sánchez les controla? La presidenta de la Asociación Mayoritaria de Jueces de España quejándose que Pedro Sánchez está asaltando la justicia. ¿Dónde leches están los sindicatos para defender a los trabajadores? ¿Pero para qué cobran dinero los sindicatos? Los sindicatos ¿Para qué cobran dinero los sindicatos? O sea, los sindicatos yo creo que tuvieron su momento, su época, su siglo, pero ahora mismo es un arma que tiene la izquierda. Sí, es así, claro. O sea, ahora mismo, cuando yo como empresario y como letrado sufro una huelga judicial, digo, pero ¿cómo un funcionario puede tener sindicatos y ponerse de huelga? No hay servicios mínimos, no. Está abierto, vamos a dejarlo así para que lo entiendan, violencia de género y el juzgado de guardia. Ya está, todo lo demás. Y sin embargo, yo, jodidísimo, porque no puedo facturar, tengo que seguir pagando a los trabajadores exactamente igual, pero el malo soy yo por decir que no pueden estar de huelga. Un funcionario que dices, oye, mira, si no quieres estar de huelga, te vas. Porque hay 200.000 personas que quieren ese puesto de trabajo. Totalmente. No, es que cobramos poco. Pues mira, hay 200.000 que quieren. No. O sea, deja tu puesto y que venga otro. Aquí el funcionario tiene que ganar más pasta, trabajar menos y encima tener, o sea, ese derecho que es, bueno, pues mira, huelga general. De justicia. Pero ¿cómo vas a paralizar la justicia? ¿Cómo vas a parar la educación? ¿Cómo vas a parar con la sanidad? Pues lo consiguen. Bueno, efectivamente, además los sindicalistas y sobre todo la izquierda es la primera en atacar a los grandes empresarios, es en criticar, por ejemplo, la primera, ¿no? A empresas como Mercadona, como Inditex, que por cierto, yo tengo una cosa, yo acabo de estar en Valencia, ¿eh? ¿Sabes cuál era el cartel que estaba presente en todos los parques que se están reconstruyendo ahora mismo en Paiporta? El de Mercadona. El de Mercadona, ¿no? En construcción, en reconstrucción. El de Juan Roch. Yo preguntaba a la gente, oye, ¿cuántas ayudas te han llegado? Pues de la administración ninguna. De Juan Roch me han llegado 8.000 euros. A otro señor, ¿cuántas ayudas te han llegado? A mi cuñado el otro día 9.000 de Manzo Ortega para su bar. Y de Pedro Sánchez ninguna. Es así. Y estos son los que atacan al empresario ahora porque dicen que el empresario se desentiende de los trabajadores cuando son los únicos que han salido a rescatar a los trabajadores afectados en Valencia, cuando son los únicos que están apoyando a sus trabajadores, que han subido el sueldo a toda la plantilla de Mercadona, que han subido el sueldo a toda la plantilla de Zara, de Inditex, que están siendo los más solidarios, que Amancio Ortega ha donado millones de euros, que Juan Rocha ha donado otros millones de euros, Florentino Pérez también donando un pastizal. ¿Y el gobierno qué ha donado? ¿Qué ha dado? No ha hecho absolutamente nada. Lo que hace es subir en Falcon y subir el presupuesto de catering. Para eso se gastan los impuestos. Que para que se den cuenta de la labor que también hacen los empresarios y de esas ayudas tiene que haber una catástrofe, macho. O sea, la gente no es consciente de todas las ayudas que hacía Amancio Ortega a todos los hospitales y ahora, claro, pasa una catástrofe en Valencia y se dan cuenta de las ayudas de Mercadona y de Inditex. Pero si no hay catástrofe, no. Nadie se da cuenta. No, pero el malo no está mal porque es el deporte nacional. Es la envidia. Y entonces es el malo, por tener pasta, por haber montado un imperio. Creo que no llegamos a tocar todo el tema de los bulos, pero es algo que, lógicamente, como periodista... A mí me llaman bulólogo, ¿eh? Bulólogo. ¿Y qué estudiaste para ser bulólogo? Pues tenía que haber estudiado ciencias en militancia socialista, yo creo, para ser bulólogo. No, pero la verdad es que me indigna mucho, ¿no? Porque vemos como este gobierno dice que todo es un bulo y que yo miento. Y que la prensa crítica con el gobierno miente. Hombre, yo no soy, ni algunos medios de comunicación conservadores no son los que dijeron que un juez tenía 2 DNIs. Yo no soy quien dijo que la mujer del señor Feijóo, líder de la oposición, cobraba subvenciones del asunto y luego tuvo que desmentirlo públicamente y reconocer que era falso, como hizo Infolibre. Yo no soy quien dice que 1.000 millones de euros han llegado ya a la DANA y todavía no han llegado en el 5%. Yo no soy, ¿no?, quien dice que efectivamente la ocupación no existe, cuando es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en España. Yo no soy quien se inventa todo tipo de teorías, ¿no?, en contra precisamente de la oposición o para perjudicar, por ejemplo, los intereses de Vox y de los empresarios y tal. Y al final ha resultado ser... Son los jueces de la fachosfera. Son los jueces, ¿no? Claro. Entonces, es decir, ellos dicen que mentimos y a mí me gustaría saber en qué, porque... quienes dicen, por ejemplo, que un helicóptero se estrelló el otro día en las 4 Torres y resultó ser mentira, eran ellos quienes controlan la agencia EFE,
que dirige un líder ex líder del PSOE, el secretario de comunicación de Pedro Sánchez, no soy yo, es un socialista. Es decir, a mí me gustaría saber dónde está el tema de los bulos, porque yo, por ejemplo, y ya te lo digo, a mí, Sí. y lo quiero dejar muy claro, porque a mí se me acusa absolutamente de que miento, de que difundo bulos y mentiras. No tengo ni una condena judicial por haber mentido. Yo creo que en este país quien determina lo que es verdad y lo que es mentira es la justicia. Al menos en un Estado democrático y de derecho. Yo no sé qué es España ya. Pero yo no estoy condenado por mentir. Ellos sí. Y ellos se inventan todo tipo de teorías y han sido condenados por ello. Yo de momento no. Tú eres un delincuente. Por ejemplo, bueno. Daniel Esteve, otro delincuente, que lo ponen como si Pobre fuera un Dani. asesino y no tiene ninguna condena. O sea, no tiene antecedentes, ni la empresa ni él. Y sin embargo, Irene Montero está imponiendo para sacar los presupuestos que ilegalicen una empresa en Europa. O sea, estamos hablando de Europa y que no puedas abrir una empresa. ¿Qué te parece, tío? A mí lo que me preocupa es que Europa esté llena de fascistas, y de peligrosos neonazis, porque básicamente en casi todos los países de Europa se premia a las empresas de desocupación, se condena la ocupación, en Italia, en Francia, en Alemania, y se dice que los ocupas hay que echarles en 24 horas, que hay que ponerles multas, que tienen que conllevar una pena de prisión. Entonces, por esa regla de 3, todos los países de Europa aplauden el fascismo, ¿no? Porque como todos los países de Europa, la gran mayoría que tienen un poquito de sentido común, están a favor de lo que hace Dani. ¿Qué pasa? ¿Que está llena de fascistas Europa? No, es que nosotros nos equivocamos. No es que Europa esté llena de fascistas. Es que nosotros estamos condenando a una empresa que simplemente se encarga de la mediación y de hacer su trabajo en cuanto a los propietarios y a los ocupas. Y que no tiene ni una sola condena por ejercer esos desahucios. Ni una. Yo sinceramente te ¿De digo qué que la estamos gente, hablando? que la gente está abriendo los ojos con el tema de la ocupación, ¿eh? Porque ya no son casos tan aislados. O sea, ahora la gente cuando le dices, oye, es que tienes que pagar los suministros y si no los pagas es un delito de ocasiones, eres tú el que te vas a la cárcel. Es una verdadera locura. Y yo te digo que hoy en día la gente sí que está entendiendo el problema de la ocupación, de los Efectivamente. incocupas. Bueno, es que me parece que hasta Dani le han llamado gente de izquierdas porque no Sí, creen sí, en la claro. ocupación y de repente te ocupan una sede, te ocupan un piso. Pero eso siempre pasa, ¿eh? O sea, eso es muy progre. No, es un hijo puta, es un facha, pero después, cuando es dinerito, dice, me voy con este O la profesional. inmigración trae bondades y cuando cometen un delito sexual contra tu hija, uff. Mira, nosotros recibimos Me mogollón equivoqué. de correos en el despacho de, hombre, nunca saldrá mi nombre, ¿sabes? Y eso es porque a lo mejor no tienen mi ideología, pero lo que quieren es que les llevemos Claro, eso el asunto, claro. Que se fían más a lo mejor del fachita, del liberal, que piensa que en la economía. A que mí no- lo que me parece, macho, es que el colmo del surrealismo de verdad sea un país que privilegia antes al delincuente ocupa que a la empresa que se encarga de garantizar la seguridad de los propietarios. Es decir, está consagrada en la Constitución. O sea, el derecho a la propiedad privada, joder, es un derecho, es un precepto constitucional. Y que ahora se intente desde este país criminalizar, joder, a quien hace cumplir ese derecho. Sí. Y favorecer al que infringe, por así decirlo, que tú puedas tener una propiedad privada, me parece una absoluta barbaridad. Y que Irene Montero esté constantemente, de verdad, empeñada en hacer campaña contra una empresa legal, contra una empresa que ayuda a muchísima gente. Ayuda a mucha más gente a la que ayuda Irene Montero, porque Irene Montero a quien ayuda es a los violadores. Es a las únicas personas que ayudan en España durante su mandato. Y Daniel Esteve no. Daniel Esteve ayuda a mucha gente, a familias, a madres, a niños, es decir, que se han quedado sin su casa, que no tienen su propiedad, a ancianos, a miles de ancianos he visto yo que ayuda a Dani. Ni una condena tiene Dani. Inés Montero dice que es una empresa nazi y que es una empresa de delincuentes. No, empresa de delincuentes es Podemos, que tienes a un tío condenado por patear a un policía, a otra por decirle que le van a agredir a otra policía y darle una patada, a otra por decir que iban a quemar una capilla. Es decir, la empresa de delincuentes se llama Podemos en este país y no se llama Daniel Esteve y Desocupa. Y son los radicales y son los que te tildan de facha, de nazi, porque le tildan de nazi. Bueno, a ti también. Y a mí también me tienen, bueno, he visto cada cosa, pero yo, por ejemplo, cuando empecé en las redes sociales y dije, ¿qué pasa, camaradas? Lógicamente, lo de camaradas lo dije un poquito irónico. Claro. ¿Sabes? Hombre, mira, voy a aparecer, voy a salir a la palestra y para que no me den mucha caña, pero al final sí que la estás buscando, utilizo ese término que lo acogió pues el bolchevique, Sí. pero que en realidad en ruso no se decía camaradas porque no existe. O sea, es que camaradas fue es un concepto que aparecía sobre todo en el ejército, cuando estabas en la misma cámara. Si, por ejemplo, tenías que hacer un testamento porque estabas herido, pues se lo decías a tu camarada. Y era tanto el ejército de la falange, o sea, era algo común entre soldados.
sin embargo se lo apropia y parece que para bien algo tan bonito como, oye, camarada, en realidad lo piensas, te gusta a ti. O sea, ya, A a mí ver, me parece claro, al un gran principio te nombre. tendría que chocar un poco, ¿no? Cuando yo a lo O mejor sea, lo utilizaba. me chocaba, claro, porque camarada es lo que decía Pablo Iglesias en La Tuerca. Vamos, camaradas, tales. Pero bueno, choca Se apropian con de lo... algo, pero que en realidad, que te digo, que ese concepto es anterior y era algo muy bonito, que era de colegas, ¿sabes? Y precisamente no fue la izquierda. Lo que pasa es que después lo trasladaron como molaba mucho. Yo es que además es un concepto con el que te identifico mucho. Lo que me ha sorprendido es que este podcast no se llame así, por ejemplo, porque a ti la gente te identifica como Jaime y camarada. O sea, Sí, pues. ¿no lo has pensado nunca o qué? De hecho, mira, está ahí, bueno, Alberto, y estuvimos mirando de cambiar el logo. A ver qué te parece. A ver. A ver, este está muy chulo. A mí me mola mucho lo de DP Podcast, pero. A ver qué te parece. El El camarada con el lunar. ¿Qué? ¿Te mola más o no? Este me gusta mucho. ¿Te mola más? Este está muy guay, Tener tiene más fuerza. ¿Sabes? Es un poquito más de lo que se va a hablar. Porque al final dices, DP Podcast es más como el despacho de abogados. No. De hablar a lo mejor de justicia. Pero esto. Sí, yo quiero traer a profesionales, no solo empresarios, que la idea a lo mejor era al principio traer empresarios, porque creo que la sociedad es muy importante que vea el trabajo que hacen, pero ya no solo empresarios, sino la actividad profesional que ejerce, pues por ejemplo tú, con 24 años. O sea, ¿cuántos periodistas, a lo mejor te digo, que toda su carrera han hecho lo que has hecho tú? Muy pocos, te lo Ahí puedo me asegurar. critican, sobre todo los compañeros de la facultad, y me critican como, Así quedaría. ¿Qué te como parece? periodista. La verdad es que mola. A ver, no eres diseñador, ¿no? Eres periodista, No, pero te sí. mola. Me gusta mucho, me gusta mucho. Además, le da un toque juvenil, un toque fresco, un toque canallita también, ¿no? Pues Camarada. mira, ha triunfado, ¿eh? Yo voto a favor, la Vale. verdad que sí. Pues a ver si en los siguientes... Vamos, lo discutimos en el Garibaldi hoy, ¿te parece? Bueno, ahí hay muchos camaradas. Claro, ¿eh? por Menos eso, malos, vamos allí. pero- Joder, llevamos un letrerito y seguramente que hasta nos invitan, joder. Bueno, eso no lo tengo yo muy Eso claro, tampoco, ¿eh? tampoco. Pero bueno. Bueno, Vito, pues joder, pues me alegra que te guste, porque dije, igual, lo de camarada aún no le llegó a engatusar, pero bueno, sí, ¿no? A ver, está claro que es rompedor, ¿eh? Pero como tú, yo te considero un tío rompedor también. Una Yo persona también, te lo tengo que reconocer. que ha roto con muchos cánones, la verdad. De hecho, el y- otro día, cuando hice un vídeo y te mencioné, dije algo que no se debe decir, que es decir que tienes muchas pelotas, y te lo vuelvo a decir. Tienes muchas pelotas y ojalá la gente agradeciese lo que estás haciendo, o sea, la sociedad en un conjunto, porque ahora mismo el que se esconde detrás de una ideología y el que no sale a la palestra, pues es el que parece que gana a largo plazo, el cobarde. Y sin embargo, el valiente es el que sale escaldado por la sociedad. Y es algo muy jodido. Y creo que a la gente que es diferente, cuando hablamos antes de Milei, de Bukele, de Trump, es gente diferente, con un carácter diferente, te puede gustar más o menos, pero esa gente no puede desaparecer, porque si no al final desaparece la sociedad. Y acaba siendo exactamente igual. Todo. Yo además lo tengo muy claro ya desde hace tiempo. Me acuerdo cuando empecé la carrera, iba a la facultad y veía todas las tonterías que se hacían en la universidad pública. Yo decía, tengo que elegir. O sea, tengo que elegir entre tomar un camino, una determinación, coger y posicionarme, era lo valiente, era lo que el corazón me pedía, o lo que me pedía la cabeza, que era no, mantente en tu línea, no te posiciones, no hables sobre temas polémicos, no seas crítico, que así seguramente llegarás lejos, cobrarás una paguita, un sueldito y a vivir del cuento. Pero no me podía aguantar. Y yo animo a la gente también a rebelarse, a contar lo que piensa, a expresarse sin miedo y a demostrar con valentía que otro rumbo es posible, y que evidentemente estamos ante el peor gobierno de la historia, ante el peor sistema de la historia, y creo que es lícito decirlo y es una obligación moral denunciarlo. Yo decidí ese camino, conlleva muchísimo odio, muchísimas críticas y mucha violencia, pero estoy contento porque puedo dormir por la noche y eso la verdad es que me gratifica mucho. Pues muchas gracias por venir, de verdad. Y Un gracias placer. por dar tu opinión, porque igual hasta cambiamos. Y espero que Pero- cuando vuelva al camarada y no a DP Sí, Podcast. señor. Cuando quieras, ya lo sabes, tío.